tomamos un poquito del texto de Fernández Conti, de Enrique, y que hace, digamos, una referencia al término de la violencia en 4 ejes. El primero son los fenómenos ya presentes, que esto, digamos, alude a que la violencia escapa a la normalidad. Esto quiere decir que las cosas, por ejemplo, suceden, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de la violencia física, que los chicos se peguen en la escuela suele pasar, que saque, no sé, en Estados Unidos, que entre un chico con un arma a la escuela suele pasar, pero cuando suceden es como que escapa de la normalidad, es como que uno sabe que esas cosas pueden pasar, pero a la vez cuando pasan es como que uno queda paralizado y digamos no es a lo que se espera. Después, en segundo lugar, teníamos a la violencia que se la ve de acuerdo a los actores involucrados. Yo puse pa versus pa, sería padre versus padre, o padres contra hijos, o incluso padres contra los hijos de otros padres, ¿no? Que es cuando uno hace foco en la violencia de acuerdo a qué personas estuvieron involucradas. Agus, no sé si querés seguir con los últimos dos. Sí, como quieras, Ron, me da lo mismo, no tengo problema. De última, como la otra parte también era un poquito más larga, como para hacerla más corta, como quiero. Bueno. Bueno, entonces tenemos las posiciones de los actores, que se la puede ver desde esta perspectiva, que es de la posición de los adultos. Esto quiere decir cómo actúan los adultos en cuanto a la violencia. Y después la cuarta serían los aspectos estructurales de la institución, que dicen que, por ejemplo, la violencia ocurre porque el sistema educativo no te respalda, porque incluso no hay una buena organización dentro del sistema educativo. Entonces es como que, de acuerdo con Enrique Fernández Conti, se van a ver los diferentes tipos de violencia haciendo foco en diferentes cosas. En el último es de acuerdo al sistema educativo, cómo está conformado, si uno tiene el respaldo del director o si tiene el respaldo de otro, digamos, compañero en el caso que sea docente, o si a la vez no lo tiene. Después, en cuanto a la posición de los adultos, cómo se comporta uno como adulto, los preceptores, entre docentes, si hay peleas entre ellos, rivalidades, entre actores involucrados, que esto ya hace más foco en que serían los padres, los alumnos, algunos docentes, pero más que nada entre los padres y los alumnos. Y el primero es en cuanto a los sucesos que ocurren, pero que escapan de la normalidad, entre comillas, de lo que se esperaría de la escuela. Entonces, de acuerdo con Fernando Conti, estos serían las diferentes percepciones de la violencia. Bueno, y por último, dejamos para el final a Iracema Hernández, que vamos a definir vamos a explicar cómo ella define, o él, no, Iracema, no sé qué nombre será, cómo define la violencia. Entonces toma la violencia desde un carácter social. Explica que nos atraviesa a todos en todos lados, porque por más de que haya una violencia escolar, hay violencia a donde sea que vayamos. Vamos por la calle y vemos violencia, vamos a algún supermercado y hay violencia, en todos lados hay violencia. Es por eso que decimos que distintos actores en la educación pueden intervenir, porque teniendo en cuenta la violencia escolar, ya puede intervenir tanto un profesor como un preceptor, como un director, se busca que todos puedan intervenir. Después pusimos que constituye un problema social que permite reflexionar sobre los riesgos de naturalizar las situaciones. Esto quiere decir que es como lo que estábamos hablando en la clase pasada, que por más de que exista la violencia, hay que traerla a la luz para reflexionar sobre esto. No naturalizarlo como algo que ocurre siempre, sino utilizarlo para que los chicos puedan reflexionar. Por eso, si reflexionan, va a permitir un acto de prevención a futuro. Y como dijo Ruth, no es novedosa, ya que siempre está presente, solo que cambian los actores, ya van a ser entre
alumno contra alumno, padre contra alumno, como había dicho Ruth. Bien, y bueno, después la percibimos, también pusimos que la violencia, cómo es percibida por los medios, que es lo que también Ruth había mencionado anterior, que en todos lados se muestra lo que es la violencia, como por ejemplo en las redes sociales, en la televisión, en todos lados, pero el tema es como que por más que la muestren, nunca dan una solución. Entonces los chicos, al ser atravesados por todos estos medios, no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar. Ven lo que ocurre en el mundo, pero no le encuentran una solución a cómo cambiar todo esto. Es como que es visibilizada, pero no la abordan de la forma correcta, no le brindan una solución. Y bueno, después pusimos, también teniendo en cuenta este autor, como algunos principios de prevención. En total pusimos 5 y bueno, por ejemplo, pusimos prácticas de no violencia, protestas simbólicas, que esa, por ejemplo, capaz, no sé, normalmente se hacía en la secundaria, que eran las sentadas, que nos sentábamos en algún lugar, un montón de gente para que cambien algo. Por ejemplo, en mi caso, nosotros nos sentábamos porque no había calefacción. Entonces nos sentábamos y hasta que no arreglen la calefacción no nos parábamos. Después, por ejemplo, bueno, actos de cooperación, porque todos cooperan entre ellos para llegar a un fin. También habíamos puesto como prevención desarrollar una institución alerta, porque la institución es un rol importante en la vida del alumno en cuanto a la violencia, ya que al desarrollar una institución que esté alerta a los posibles actos de violencia, tarde o temprano va a desarrollar como una solución. También pusimos que hay que desarrollar ambientes que permitan la expresión, porque una buena forma de acabar con la violencia es el habla. O sea, mientras más permitamos a los chicos que se expresen, más vamos a disminuir los actos de violencia. Y bueno, y a modo de conclusión de este texto, pusimos una frase que dice: cuando las instituciones hablan de lenguajes de emancipación, inclusión, libertad y respeto, las violencias, no siendo silenciadas, se hacen evidentes, y al ser evidentes nos imponen intervenir en ellas, que es lo que estábamos diciendo, de que está bueno visibilizar las violencias, pero siempre mostrarle a los alumnos cómo intervenir y cómo reflexionar. Y bueno, después pusimos una frase de Benjamin Franklin que dice: educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia. Perfecto, perfecto. Me parece muy buena la exposición. Agregar a esto último que ustedes dijeron, bueno, nada, no quería interrumpir, hay muchas cosas que las vamos a poder seguir abordando a posteriori, pero esto de los medios de comunicación no es menor, nos muestran el hecho como algo, wow, trascendental, porque es noticia, pero nos dejan ahí la imagen y después uno se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Cómo se resolvió? ¿No? Digamos, ellos muestran lo que es amarillista, digamos, lo que vende para ellos, en su contexto, pero no es la forma. En la escuela no podemos dejar o ver la violencia y hacer de cuenta que no pasó nada. Una vez que la vimos, que le pusimos el ojo, que surge, que nos piden ayuda, tenemos que intervenir. Y no siempre tenemos herramientas, no es que está todo escrito sobre cómo hacerlo. Justamente generar estos espacios de diálogo, y cuando ustedes decían poder hablar y escuchar al otro, muchas veces somos los adultos los que tenemos que prestarle palabras a los niños o a los jóvenes, porque a veces se encuentran como forma de expresión el acto violento, el comportarse de esa forma porque no tienen otros recursos simbólicos como el lenguaje para hacerlo. Entonces, desde muy pequeños, generar estos espacios de poner palabras, de poder decir, las emociones las tenemos todos, las sentimos, y cuando nos pasa, lo manifestamos. El tema es esa manifestación, cómo canalizarla. Entonces tenemos que, entre los desafíos que tenemos como docentes, más allá de que seamos docentes de inglés, de historia, de geografía o del área que seamos, tenemos que visibilizar la violencia, pues nos va a pasar en cualquier contexto siendo docentes, y generando estos espacios donde tenemos que proveerle la palabra como instrumento principal de mediación y posibilitador de encuentro con el otro para justamente tratar de suavizar o de no llegar a la situación de violencia más grave, no solo física, sino también la simbólica, ¿no? Pero bueno, esto es debate para los próximos encuentros. Ya son las 7, ustedes se tienen que ir, yo les agradezco muchísimo la presentación, después se lo voy a compartir al resto de las chicas, no sé si ustedes recibieron lo que habían hecho las chicas también,
la idea es que lo puedan ver como para hacer este intercambio, ¿no? Todo este trabajo que ustedes hicieron de análisis, de conexión de conceptos, si bien todas leyeron los textos, al tener categorías tan establecidas, las fueron relacionando de distinta manera y me parece sumamente enriquecedor. Así que si no vieron las otras producciones, cuando puedan háganlo, porque las chicas también hicieron unos trabajos de análisis muy interesantes con los mismos textos que ustedes, pero abordando otras categorías conceptuales. A mí no me llegó nada, Juli. A mí tampoco. De YouTube, ¿cómo que no? Los tuve que poner por YouTube porque era muy pesado. Me llegó pero en el Gmail. Sí. Era un documento. Sí, los A puedo mí no. mandar. ¿A vos te llegaron, Ruth? Ay, capaz que me comí alguno cuando compartí. Pero bueno, Jor y Agus no. Ahora voy a chequear con las otras chicas y quiénes lo recibieron y quiénes no, y lo vuelvo a reenviar. Dale. Vos, Ruth, sí recibiste todo. Sí, no lo descargué, pero vi que me llegó un documento. Ah, pero pará, porque el lunes mandé los documentos de lectura, eso sí, aparte. El lunes último Eso que sí. ustedes hicieron la presentación, yo después los compaginé y tuve que mandarlos por YouTube, como un enlace de YouTube, porque son tan pesados que si no, no los podía compartir. Pero bueno, ahora averiguo a ver si las chicas lo tienen y lo reenvío. ¿Sí? Así lo pueden visualizar porque me parece sumamente interesante.